para que no se esté preguntando constantemente si queréis cargar y ya está. Muy bien. Vamos al siguiente ejercicio, en el que Sergio, que no sé si es el mismo Sergio que nos está acompañando en la sesión en el día de hoy, y que además, sí, veo que está aquí. Por un momento me pareció que había salido. Nos planteaba una duda en el cual le interesa verificar, bueno, la parte de facturas duplicadas la veremos con facilidad, así que no os preocupéis, trataremos tema de duplicado. La parte que es más interesante, o me parece que plantea un reto superior en su consulta, a ver si encuentro el punto, aquí, que no hubieran saltos de factura, ¿vale? Aquí vamos a introducir una técnica un poco, no difícil, pero sí compleja, ¿vale? Es muy fácil de ejecutar, pero internamente comprender lo que está sucediendo puede presentar algún reto. Intentaré explicarlo con máxima claridad posible. Y Sergio, veo que activaste el micrófono. Sí, estoy Alex, pero no me funciona el micro. No te preocupes, Sergio. En cualquier caso, es un gusto saludarte y me alegro de que hayas llegado a tiempo, de que podamos ver la demostración que preparé para ti. Te digo lo mismo que comentaba antes para Sandra. Yo intento entender o comprender lo que me estáis preguntando y hacer una demostración adecuada para ello. Si no satisface toda tu necesidad, me lo comentas y trataré de preparar una demo más específica aún. Y os invito a que cuando planteéis dudas en la comunidad, me deis el máximo de información posible. Cuanta más información, mejor ejemplo traeré yo a la clase. Pero simplemente para facilitar un poquito que yo sepa exactamente qué es lo que me estáis preguntando. En este caso, vámonos a este librito. Hay muchos archivos porque estaba pensando cómo enfocarlo. Realmente el que he trabajado es el de facturas, así que todo esto permitidme que lo elimine porque no quiero compartirlo accidentalmente con los recursos y que no sepáis cuál es el archivo correcto, porque vamos a trabajar con este Excel, que es el que me pareció más adecuado al final. Vamos a abrirlo. Aquí nos encontramos en una situación en la que, uno, queremos saber si hay facturas duplicadas. Aquí hay varias formas de tratar duplicados, pero lo más importante es que queremos identificar este problema. Os lo muestro con este ejemplito de aquí, donde se ha producido un error de registro. Nos hemos saltado la factura número 10. La persona que está cumplimentando este archivo olvidó o no ha recibido o no se ha generado, lo que sea. La cuestión es que se produce un salto. Nos vamos del 9 al 11. Queremos identificar este salto. Y para resolver este escenario, que como todo en la vida en Power Query, las cosas se pueden afrontar de 1000 formas distintas, yo os voy a mostrar una técnica que puede ser muy útil para diferentes situaciones y que a veces desconocemos, ni siquiera se nos pasa por la cabeza que eso exista. Así que vamos allá, lo intentaré mostrar pasito a pasito y además no liarme yo porque veréis que aquí la ejecución es muy importante. ¿Vale? Pero comprendamos esto, ¿eh? Pasamos de la número 9 a la número 11. Nos falta una factura. Cerramos el librito Excel, abrimos Power BI y nos conectamos con él. Veréis que todas estas demostraciones intento traerlas siempre a las clases con libros Excel porque así os los puedo compartir en los recursos, ¿eh? Si alguien necesita, es que yo me conecto con una base de datos, MySQL, que no sé, me lo decís también en el comentario de la comunidad y os haré una demostración sobre una base de datos. Alex, ¿se me escucha? Alto y claro. Un placer. placer Vale, saludarte, Sergio. Te dejamos de escuchar. Fue decir que sí que te escuchábamos y te hemos perdido. Bueno, yo por si querías comentar algo respecto al ejercicio que planteo, estaré atento al chat, ¿eh? Por si escribes alguna cosa, yo si no sigo con la... Vale, no, en principio era eso, es que generalmente recibimos las facturas, ¿vale? Y claro, a veces nos encontramos de que nos manda el cliente 1000 facturas, claro, pero yo quiero verificar realmente si están todas o no. Vale. ¿Vale? Los códigos de factura, imagino que puede haber alfanuméricos, ¿verdad? Sí, alfanuméricos o numéricos. Igual a un cliente en otra columna le pone el número de serie, también puede ser. Vale, bueno, yo de entrada, como las situaciones pueden ser variopintas y de 1000 colores, lo que muestro es este ejemplo en el que para una columna numérica identifico el salto. Porque correcto. Al final,
Cualquier columna que tú tengas de tipo texto la vas a poder transformar. Si tienes, por ejemplo, lo típico, ¿no? A veces pondrá F de factura y un número. Bueno, pues podemos escribir esa letra F, la quitamos y ya está. Lo interesante aquí es cómo identificas esos números correlativos, que creo que es lo que te plantea el mayor reto. Tengo 1000 facturas y no las quiero tener que estar punteando para ver si están en orden. Correcto. Entonces, vámonos a la tablita que yo estaba mostrando de ejemplo y me voy a conectar con ella. Y esta operación la haremos en Power Query. Así que pulso el botón de transformar datos. Muy bien. Aquí tenemos esa tablita y aquí tenemos nuestros números de factura donde tenemos el salto de la 9 a la 11. Vale. Para que se entienda y que no se estalle la cabeza con lo que vamos a hacer, voy a ir secuencialmente. ¿Vale? Vamos a ver cómo va a funcionar el Power Query y luego si veo que todo esto se entiende bien y que yo estoy siendo capaz de explicarlo con claridad, entonces lo juntaré todo en una sola transformación. Pero vamos pasito a pasito. Sí, te escucho. Porque ahí se supone que la número 10 no existe en el número de factura, ¿no? Bueno, o se ha generado y la persona que cumplimenta este registro no la ha escrito. Podrías interpretar ambas cosas. Aunque no es secuencial, está más abajo, también se podría dar. Vale. En ese caso, el riesgo de que esté más abajo implica que vamos a tener que poner un orden en esta columna. Seleccionándola y pulsando que deseas el orden ascendente. Muy bien. Esto de ordenar ascendentemente, cuidado, porque podéis llegar a la conclusión errónea de que este orden que aplicamos aquí, Power BI lo va a seguir a rajatabla y es puramente visual. Ya, ahora no quiero entrar en ese aspecto que tiene que ver con evaluaciones de datos y demás, porque os podría confundir, pero importante. Si quiero mantener de forma estricta, rigurosa y que no se cambie por nada del mundo este orden, después de ordenar la columna, agregar columna, columna de índice. Cuando generamos una columna de índice, estamos forzando la ordenación. Ahora sí o sí, como he añadido este índice, esta columna va a quedar ordenada así. Pero si yo no añado el índice, yo puedo pensarme que cuando cargue los datos al modelo van a aparecer ordenados así y no tiene por qué suceder. Lo que ocurre es que la explicación de por qué ocurre esto es un poquito compleja y no quiero irme a una parte más técnica y que no entendáis la resolución del problema. Prefiero focalizarme en la resolución del problema, pero ordenar en Power Query no implica forzosamente que se vaya a respetar este orden. Porque lo que hace el Power Query es tomar siempre el orden del origen de datos. Siempre, por mucho que yo aquí pulse el botón ordenar. Cuando se actualice nuevamente, actualizar vista previa, ¿vale? Podría ser que el orden que yo veo aquí no es el que yo esperaba. Así que cuidado, si queréis forzar que el orden se mantenga, hay otras técnicas, pero la más sencilla para personas que os estéis iniciando es crear un índice. ¿Vale? Aunque, como os digo, hay otras formas de gestionar esto con una función que se llama table buffer y demás, pero no quiero enredaros con aspectos técnicos complejos en este momento. Vale. Ahora que hemos visto lo del índice, este lo voy a mantener. Un índice que en este caso empieza en el 0, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Vale. Para ver la explicación secuencial y que nadie se pierda, ahora voy a tomar esta tabla y la voy a duplicar. Botón derecho, duplicar. Tengo las ventas y tengo las ventas 2. Luego veremos que esto se puede hacer todo junto, pero yo lo estoy haciendo en 2 pasitos para que podáis ver la secuencia lógica de lo que estamos haciendo, ¿eh? En ventas, el índice empieza en 0. En ventas 2 voy a modificar este índice que creé, pulso en el engranaje, en la ruedita que me permite editar los pasos, o si me atrevo, directamente modifico en la barra de funciones. Yo aquí lo hago todo nivel inicial, para que no tengáis miedo de tocar cosas. Si no queréis tocar la barrita de funciones, apretáis este botoncito de aquí y modificáis donde pone que el índice va a empezar en 0, vosotros decís que aquí va a empezar en 1. Y que crecerá de 1 en 1. Aceptar. Vale. Voy a intentar explicar lo que está sucediendo.
Voy a mi tabla original. Vamos al registro con la factura número 9, ¿vale? Que es donde luego se produce el salto. La factura número 9 tiene como valor de índice el 8. Y yo le voy a pedir que me traiga de la otra tabla el número índice 8. Vamos a ver qué es ese 8 en esta otra tabla. Si vengo aquí, ese índice 8, en este caso, que hice mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, coincide con la factura 8. Esto no es lo que yo esperaba. ¿Qué está pasando aquí? A ver, permitidme que... Creo que es porque has modificado el orden. Has dicho que el índice empezaba por 1. Entonces, Sí, pero no... pero has hecho en ventas 2. Mi Salto es el 10. lapsus viene de otro lado. Ahora veréis por qué. Porque aquí el tema del índice es lo que te hace estallar la cabeza y me la está haciendo estallar a mí. Fijaros, básicamente está funcionando bien, pero me ha generado a mí una confusión. Yo quiero, por ejemplo, para la factura número 9, su índice es el 8 y si voy a la otra tabla veo que el índice 8 se corresponde con la número 8. Aquí es donde yo cometí un fallito que puedo resolver muy fácilmente, porque he de cambiar los índices. La primera es la que empieza en el 1 y la siguiente es la que empieza en el 0 y ya está. Pero voy a mostraros primero lo que sucede para que lo veáis y luego lo aplicamos en la transformación única y creo que se entenderá mejor. Me vuelvo a ventas. Aquí está mi tablita. Tengo un índice. Conocemos la técnica de combinar consultas, que permite llevar una columna de una tabla hacia otra tabla, ¿vale? Son dos tablas idénticas, pero yo quiero llevar una columna de una tabla hacia otra y cuando veáis el resultado entenderéis por qué. Así que voy a pulsar en combinar consultas y no para crear una nueva, sino sobre mi tabla original. Combinar consultas. Y aquí, cuidado que es donde vienen las curvas. ¿Qué voy a combinar? El índice de la primera tabla, de la original, con el índice de la copia. Porque lo que le estoy pidiendo al Power BI es, yo aquí tengo la factura 2 con el índice 1. Búscame en este índice de aquí qué factura corresponde. Y en este caso corresponde la 1. Así voy a poder traerme aquí el número 1. Y hacer una resta entre estos números y ver si está creciendo de 1 en 1 o no. Así identificaré saltos de factura. Y es donde yo cometí el error, ¿eh? Realmente este índice tenía que empezar en el 1 y este es el que tenía que empezar en el 0. ¿Vale? Simplemente lo invertí accidentalmente. Lo subsano y ya está. Permitidme que cierre un momentito. En la primera tabla el índice empieza en 1. Y en la segunda tabla el índice empieza en 0. Vale. Voy a hacer ahora la combinación. Me voy a la tabla de ventas, pulso en combinar consultas y digo, voy a unir este índice con este índice de aquí. ¿Qué va a suceder? Que cuando yo le diga, tráeme el registro número 1, el que me va a traer es este de aquí. ¿Qué podré comparar? Este 1 de aquí con este 2 de aquí. Si yo resto estos dos números y el resultado es 1, quiere decir que el número ha crecido de 1 en 1. Si el número no es 1, es que ha habido un salto de facturas. ¿Se me sigue, Sergio? Si no puedes abrir el micrófono, tranquilo, respóndeme en el chat y ya está. Sí, te sigo. Perfecto. Entonces, vamos allá. Pulsamos en aceptar. Cuando combinamos consultas, lo que estamos generando es que se añada una columna en nuestra tabla que contiene en cada celdita todos los registros coincidentes de la otra tabla, ¿vale? Pero de aquí yo solo necesito un número. Cuando expanda, yo de todo esto lo que quiero es el número de factura. ¿Vale? Pulso en aceptar. Y lo que estoy obteniendo ahora es, incluso este índice ahora lo podría suprimir, ¿eh? Lo que voy a hacer es mover esta columna aquí para comparar una con la otra. Y puedo ver que a esta factura la que le vino a continuación fue la 2. A esta fue la 3. A la 3 fue la 4. A la 4 fue la 5. A la 7 fue la 8. A la 8 la 9. Y después de la 9 vino la 11. Tengo un salto.
¿Cómo voy a detectar ese salto de una forma sencilla? Seleccionando esta columna, seleccionando con la tecla control esta a continuación y voy a agregar columna para tener un adicional que me permita aplicar filtros. Agregar columna, pestañita o botón de estándar y vamos a hacer una resta. En el momento que yo pulse aquí en resta, ahora puedo identificar aquellos valores. El nulo siempre va a existir porque es la primera factura, ¿eh? La número 1 generará ese nulo. Estas, las que tengan un valor más grande, bueno, igual o mayor a 2, son las facturas que han tenido un salto por en medio. Así que ya me permite identificar que se han producido ese tipo de errores. Disculpa, Alex, no se debería haber cogido la columna índice. Ah, vale. Pregunta a Alejandro, ¿por qué puse el número de factura y no el número de índice? Esto lo he provocado yo accidentalmente al poner así los números de factura. Pero como quiero que quede muy claro lo que estamos haciendo, elimino, 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 elimino y elimino y elimino. Y vamos a ver. No quiero que queden dudas porque entiendo, ya os lo dije, que no es algo difícil de ejecutar, pero es difícil de explicar para mí y de entender para vosotros. Entonces, yo cometí un fallito al preparar el conjunto de datos, que es que hice empezar las facturas con 1 y eso genera un poquito de confusión. Entonces voy a hacer que la factura, en lugar de empezar por 1, empiece, por ejemplo, por 15, para que no coincida con los números de índice, simplemente, ¿eh? Y entonces, si esta es la 15, voy a hacer que todas sean, esto será igual, lo hago de forma artesanal, ¿eh? Será esto más 1, lo tiro todo para abajo y aquí, ¿qué hice? H2, madre mía, ¿qué estoy haciendo? ¡Qué desastre! Ah, vale, pensé que había arrastrado la fórmula. Digo, ¿qué está sucediendo? Vale. Y entonces, ahora fijaré esto como valores y simplemente voy a eliminar una, ¿eh? Eliminamos la número 25. Así tenemos un salto que va desde la número 24 hasta la número 26. Ya está. Y cierro todo esto. Creo que será más fácil de ver si no coinciden los números de índice con los números de factura. Ahí fue un fallito a la hora de preparar el ejemplo que no me di cuenta que eso podía inducir a confusiones. Voy a actualizar. Y ahora, si esto lo hice bien, empieza en la 15, la 16, 17, vale. Entonces, ¿por qué no debemos utilizar la columna índice? ¿Vale? Para responder a Alejandro. Sigo la misma técnica, ¿eh? Aquí añado un índice. Agregar columna, columna de índice. En este caso, deseo que este índice, el de la primera tabla, a ver si esto a mí me ayuda también como truco memotécnico, el de la primera tabla tiene el 1. Aceptar. Duplico esta tabla. Botón derecho, duplicar. El índice de la segunda tabla tiene el número 0. Bueno, vaya truco memotécnico más malo. El índice de la primera es el 1, ya está. Muy bien, ya tengo ambas. Voy a la primera tabla, ventas, y combinar. ¿Cómo? Pestaña inicio, combinar consultas. Selecciono índice y de la tabla 2, índice. Aceptar. ¿Vale? Y ahora lo que voy a hacer es expandir tanto el número de la factura como el índice para poder responder a la consulta que hacía Alejandro en el chat. Así que no voy a mostrar solo, como hice anteriormente, el número de facturas, sino también pondré el índice. Pongo ambas y acepto. Bien, entonces, a ver si logro, Alejandro, que explicarme con claridad, porque sé que esto es un poco confuso, ¿eh? Yo hice un salto que iba de la 26, de la 24 a la 25, ¿verdad? Entonces el salto lo tengo aquí. Vale. Ya tengo ubicada la fila y simplemente haré un poquito de zoom para que lo veamos bien. Es esta de aquí donde se produce el salto. Si yo resto este 24 entre este 26, obtengo esa diferencia de 2. ¿Vale? Veré que este valor da 2 y cazaré la diferencia. Si tomo como referencia los índices, en todos los casos, o por lo menos creo que siempre, que en todos los casos, espero no equivocarme, obtendría un 0. No detectaría los saltos de factura. No sé, Alejandro, si viéndolo así te resulta un poquito más fácil de entender. ¿Sí? Vale, perfecto. Pero claro,
¿Quiero crear dos tablas o soy un pro de Power BI? Soy un pro de Power BI, o por lo menos voy a intentarlo. Espero, si esto sale mal, os advierto que borraré este fragmento de la grabación, y os silenciaré en todas las redes sociales. Vamos allá. Vamos a eliminar todo esto que hice. Mantendré el índice para aprovecharlo. Elimino esta tabla, porque esto creo que algunas personas lo sabréis y a otras os va a estallar la mente. Tengo una tabla solo, ventas, a la que le he incorporado un índice. Para no liarme, porque sé que si todo se llama índice, me voy a hacer un lío monumental, le voy a cambiar el nombre. ¿Vale? Será el índice A. Cualquier nombre, cualquier cosa me sirve para distinguirla. Le añado una A, ¿vale? Y ahora esto es el índice A, que es el que empieza en 1. Ahora, sobre esta misma tabla, sobre la misma tabla, agrego otro índice. Columna de índice que empieza en 0. Este empieza en 1, este empieza en 0. Y a este último le llamaré índice B, para distinguirlos. No es que haya que cambiarle el nombre forzosamente, es que sé que si no me voy a liar y no quiero liarme. Vale, tengo una misma tabla, tengo dos índices. Vamos a inicio, combinar consultas. En la tabla inicial quiero el índice A. ¿Qué tabla voy a poner como tabla secundaria? A ella misma. Y en este caso quiero el índice B. Justo lo que os acabo de hacer con dos tablas ejecutándose dentro de una misma tabla. Exactamente lo mismo. Esto sé que, bueno, o generalmente hay gente que lo desconoce. Puedes combinar una tabla con ella misma. A Power BI le da igual. ¿Vale? Entonces lo que ahorro es, me ahorro construir una tabla adicional. Esta técnica, aunque aquí os la muestro por este tema de facturas, yo lo utilizo en proyectos de control horario, donde tengo registros de entradas y salidas de empleados y necesito comparar la hora de salida con la hora de entrada. Gracias a esta técnica, dos cosas que están en dos filas separadas, yo las pongo una al lado de otra y así puedo restar y saber cuánto tiempo ha estado ese empleado en el puesto de trabajo, por ejemplo. ¿Vale? Es donde yo acostumbro a utilizar esta técnica. Con facturas, la verdad que no lo había hecho nunca. Ahora pulso el botoncito aceptar. Aquí se agregó esa tablita. ¿Vale? Yo incluso los índices los puedo eliminar. Es que no me aportan valor. Ya han cumplido su cometido. Fijaros que directamente suprimir. Los quiero quitar de aquí para que no me molesten. Suprimir y suprimir. Y lo que me interesa es lo que está aquí dentro, que es el número de factura. Ahora tengo que para la factura 24, después hubo un salto hasta la 26. De la 26 ya no, porque pasé a la 27. Simplemente selecciono esta columna, hago una agregación para que lo podáis ver aquí y una resta. A partir de aquí, ¿cómo trate yo estos datos? Ya dependerá de 1000 cosas, ¿vale? Ya la solución que apliquéis dependerá de vuestros casos de uso. Pero ya tengo aquí un chivato que me dice que aquí hay un salto. ¿Vale? El salto se produce entre esta y esta factura o visto en formato de tabla entre estas dos. ¿Vale? Exactamente lo mismo. Así que espero, Sergio, haberte por lo menos, porque tu caso puede incorporar más complejidades que quizá yo estoy pasando por alto. Si no, simplemente ya sabes que comentas y yo trataré de hacer un ejemplo. Este lo considero resuelto y nos vamos al tercero y más difícil de todas las preguntas que me habíais hecho para esta sesión. Así que intentaré explicarlo con claridad, aunque ya os digo que es un caso complicadito. Uy, que estaba pulsando en cancelar, voy a guardarlo como actividad resuelta, así que cerrar y aplicar. Yo esto lo hacía anteriormente con Excel. ¿Cómo dices? Que lo hacía con Excel. En Excel lo hacía, Vale. Es decir, que realmente restaba, es decir, generaba un orden secuencial, Claro. ¿vale? Y restaba más columnas a ver si, claro, si hay 1500 registros. Bueno, pues, pero también te quiero enseñar una cosita, que antes de pasar a otra actividad, sí. Vamos a ver. Mira, que yo creo que tú lo sabes, pero no quiero dar cosas por supuestas y seguro que para alguien puede ser un descubrimiento. Sí. Abro el Excel. Aquí está el Excel. Alejandro, tengo que instalar Power BI y en mi empresa no me dan Power BI.
Bueno, eso sí, dependerá de la versión de Excel que tengamos. Pero en la pestaña de datos podemos pulsar de una tabla o rango y lo que estaré haciendo es que todos estos datos que tengo aquí los cargaré al Power Query pero dentro de Excel. Así que aprieto el botoncito, debo confirmar cuál es el rango de datos. A mí me lo están marcando mal porque, tonto de mí, seleccioné unos cuantos datos. No debería haber pulsado en ningún sitio. Pongo aquí la celdita porque al seleccionar estas, Excel ha interpretado que yo solo quería estos datos de aquí. No, me pongo aquí y lo mismo, datos de una tabla o rango. Ahora sí que está reconociendo todas las filas de mi Excel, pulso en aceptar y se abre el Power Query dentro de Excel. Si no tengo la posibilidad de utilizar Power BI dentro de mi empresa, pero tengo Excel, todo lo que aprendamos en estas sesiones aplicado a Power Query, salvo alguna característica que quizá en la versión de Excel no esté, pero la gran mayoría lo podréis ejecutar aquí. Mismo procedimiento. Factura, eso. Voy a deshabilitar estas vistas que aparecen por debajo, no quiero que nos distraigan. Primer paso, ordenarlas, porque Sergio comentaba que puede tenerlas desordenadas. Pues inicio, buscamos ordenación y ordenamos. Ahora que están ordenadas, agrego índice, exactamente la misma técnica. Lo hago un poco más rápido ahora para no demorarme excesivamente. Entonces, agregar columna de índice. Y vamos a ver si el truco memotécnico funciona. En la primera tabla, el que empieza en 1. Vamos allá. Creo que sí, que esta vez acerté. Y igual que hice antes, le llamaré A y al otro B para no liarme. Vale. Y la segunda es la que empieza en 0, el índice. Y le llamo B. Ahora voy a combinar. Inicio, ¿dónde estás? Aquí, combinar consultas, que no lo veía. Bueno, posiblemente estáis viendo el menú muy chiquitito, pero pulsé en lo mismo, en combinar consultas. Y misma técnica. Combino A sobre la misma tabla, en esta ocasión B, pulso en aceptar. Quito A y B para que no me líen aquí, porque ya no me sirven para nada, ya han cumplido con su misión. Y voy a expandir, eso sí, la factura. Número de factura. Pulso en aceptar. Si sigo el mismo método que os mostré anteriormente, haré una resta entre esta columna. El orden de selección es importante. Primero esta y luego esta. Porque le resto a la que tiene los números mayores, la que tiene los números menores. Agrego una columnita que me devuelva esa resta, por ejemplo. Bueno, y ahora no voy a hacer más transformaciones, lo voy a dejar así, simplemente para poder cargarlo, cerrar y cargar, y que veáis que toda esta misma actividad la tengo ejecutada en un Excel. Ahora, siempre que en esta columna resta aparezca un valor que no sea el 1 o el vacío, estoy cazando un salto entre facturas. Tengo un salto entre la factura 24 y la factura 26. Podría utilizar otras técnicas para obtener que aquí la que me falta es la 25. Aquí he ido a lo fácil, que es cómo lo identifico. Pues ya lo tengo identificado. Aquí se ha producido un salto. Y veo que Álvaro estaba escribiendo muy buena solución. En modo chapucero también podrías hacer una lista entre el valor mínimo y el valor máximo. No tiene por qué ser una chapuza. Lo que he tratado o intento traer soluciones que se hagan con la interfaz, que podáis apretar botones, porque como en estas sesiones o estos vídeos los van a ver gente que no tiene mucho conocimiento, no quiero estar generando listas y conceptos que se tornen más complejos, aunque bueno, no sé por qué hablo, porque la que tengo que enseñar ahora sí que es difícil. Pero bueno, vamos allá. Salvo que haya algún comentario al respecto, avanzo. Este Excel, bueno, ya lo tenían auto guardado, pues que se quede guardado así. Encontraréis cuando descarguéis los recursos también la solución aplicada dentro del propio libro Excel.